Esta historia me sucedió cuando tenía escasos 10 años de edad. En ese tiempo, vivía en una pequeña zona rural, un lugar de tierra y piedras donde parecía que se había detenido el tiempo. Era un caserío oscuro y casi olvidado que nadie solía visitar. Ni siquiera teníamos una iglesia ni una escuela, para eso teníamos que ir a otro poblado. Nuestra casa era humilde. En ella vivíamos 6 en total, mis papás, 2 hermanos mayores, una hermana menor y yo. Nos encontrábamos un tanto apartados. Me acuerdo que para ir con mis parientes teníamos que caminar un tramo bastante largo y polvoriento. Por lo mismo, cada vez que íbamos, mis guaraches, mi vestido e incluso mis pies llegaban llenos de tierra, pero poco me importaba. Estaba acostumbrada a eso. En realidad, todos lo estábamos. De ese camino se contaban muchas cosas. Lo más terrible eran las desapariciones de personas, sobre todo las que, por alguna razón, se les ocurría caminar después de la medianoche. Entraban en ese desolado camino y nunca salían. Según las habladurías de la gente, la culpable era una bruja que todas las noches recorría ese lugar. Lo cierto era que yo no conocía ningún caso cercano a la familia. Mi nombre es Carolina, en la actualidad tengo 68 años. Esto que les contaré me sucedió una noche que regresaba precisamente de casa de esos parientes y, por fuerza, recorrería ese solitario camino del que les hablo para regresar a mi casa. Me acuerdo que habíamos asistido todos a una fiesta del cumpleaños de mi tía. Ya pasadas las 12 de la noche, tuve mucho sueño, y como nadie de mi familia se quería regresar aún, decidí hacerlo yo sola, sin avisarles a mis papás. Cuando supieron, mis 2 hermanos mayores se burlaron de mí. Me aseguraron que no tenía el valor de hacerlo porque era mujer. Dijeron, entre bromas, que antes de media hora regresaría muerta de miedo y llorando, tal vez hasta con la ropa mojada. Comenzaron a reír mientras se frotaban los ojos. Yo solo sonreí, algo molesta. Les dije que les demostraría lo contrario y salí con mucha seguridad de la casa de mis tíos. De hecho, sería mi primera vez que caminaría sola por ahí, pero no me daba miedo porque, aunque acompañada de alguien, ya había caminado todo ese tramo de día. Incluso en alguna ocasión lo hicimos de noche, y nunca nos había pasado nada ni habíamos visto algo extraño, mucho menos una bruja. Tal vez el recorrido era el equivalente a 1 kilómetro. Caminaría a mi paso, por lo mismo estaba segura de que no haría más de media hora en llegar. En cierta parte del camino, cruzaría un angosto y viejo puente de fierro que pasaba sobre un arroyo ya seco. Tal vez esa era la parte más fea, la que me preocupaba, pero no quise pensar en eso. Comencé a caminar prácticamente por entre el monte. Lo único que se escuchaba, además de la música de la fiesta, era el constante sonido de los grillos y el andar de mis zapatos sobre la tierra. Llevaría unos 100 metros y entendí que todo ese tramo estaría terriblemente oscuro. Necesitaba no perder el camino porque podría perderme y quedarme entre el monte hasta el amanecer. Fue después de algunos 200 metros cuando, por el rabillo del ojo, comencé a ver algo raro. Era una sombra o tal vez una figura oscura que caminaba a la par de mí, pero como a unos 5 metros de distancia. Al parecer lo hacía escondiéndose entre los matorrales. La primera vez que me pasó, me detuve unos segundos. Como volteaba y no miraba a nadie, me comencé a poner nerviosa, pero seguí caminando. No podía nada más detenerme y regresar. Ese era el tramo más corto, y lo más sencillo era decidir continuar porque, si no, quedaría como una miedosa para siempre, no solo ante mis hermanos, sino también ante mí. Entonces, eso no era una opción. Ya lo había empezado, ahora tenía que terminar ese recorrido. Caminé un poco más, tal vez otros 100 metros. Ya me encontraba rodeada de una espesa oscuridad. La música de la fiesta se había quedado muy atrás. Me acuerdo que volteé, y el foco de la casa de mis tíos apenas lo podía ver muy a lo lejos. Cuando volví a mirar al frente, en el angosto camino,
me di cuenta de que alguien cruzó despacio, tal vez como a unos 10 metros de mí. Me detuve otra vez. Volteé para un lado y para el otro. De pronto, me invadió un terrible miedo, nada más de verme rodeada de monte, prácticamente en medio de la nada. Me sentí desprotegida. Apenas caí en cuenta de que irme sola a esas horas de la noche había sido un error, solo que ya nada podía hacer. En ese momento, me encontraría quizás a mitad del camino. No había visto bien qué era aquello que pasó, pero lo que fuera representaba un peligro para mí, porque de ser víctima de un ataque del que fuera, no había quien me pudiera ayudar. Respiré hondo e intenté seguir. Cada vez que quería avanzar, miraba un bulto totalmente negro esconderse entre los arbustos espinosos. Me hacía la fuerte y no me detenía. Cuando pasaba por ahí, no había nada, solo una sensación, una presencia de alguien que no lograba ver. Me acuerdo que ya se me había resecado la garganta, por eso pasaba y pasaba saliva. Mientras tanto, aquel bulto, cada vez que lo veía, parecía tomar una forma. Se le notaba una cabeza y brazos. Además, comenzó a hacer algunos sonidos inquietantes. Como no tenía caso detenerme, decidí continuar, tenía que hacerlo. Por tantas veces que me había detenido, el camino ya se comenzaba a hacer eterno. Logré avanzar unos cuantos metros cuando, de repente, alguien me habló. Sabía que aquella voz había salido de entre toda aquella oscuridad. Con una voz ronca y cansada, me dijeron: «Niña, ¿qué haces tan sola en un lugar como este?». Fue tan sorpresivo que en serio me asusté más cuando, al voltear, me topé con la silueta de una mujer vestida totalmente de negro. En cuestión de segundos, recordé todas las cosas que había escuchado de ese camino, sobre todo aquellas donde aseguraban que se aparecía una bruja que se llevaba a las personas. Aunque la mujer no era espantosa como yo creía que eran las brujas, encontrarla a mitad del monte asustaría a cualquiera, más a mí, que era todavía una niña. Entonces, tuve la intención de correr, de ponerme a salvo a como diera lugar. La mujer, quien ya era una anciana de más de 70 años seguramente, se dio cuenta de mi temor. Me pidió con voz tranquila que no le tuviera miedo. Me dijo que solo era una mujer como cualquier otra. Tal vez nos podíamos acompañar lo que le restaba al camino. Así iríamos más seguras. Yo no dejaba de mirarla, tratando de reconocerla, pero nunca la había visto por ahí. Un poco más adelante, y por el tono de su voz, me tranquilicé. Después de todo, no parecía mala idea que camináramos juntas. Me preguntó de nuevo si quería que me acompañara de ahí en adelante. Titubeando, le dije que estaba de acuerdo y comencé a caminar al lado de una mujer desconocida por ese camino solitario, oscuro y polvoriento. Me fui dando cuenta de que su plática era extraña. Me decía que ella solía caminar todas las noches entre la oscuridad, pero siempre acompañando a alguien. Así había sido y así iba a ser hasta sus últimos días. Apenas pasaron unos minutos cuando llegamos al puente de fierro. Ese era el lugar que me daba miedo. De hecho, antes de pisar las láminas, lo recorrí todo con la vista para calcular cuántos segundos tardaría en volver a pisar la tierra. Caminé por delante y la mujer detrás de mí. Aún así acompañada, sentía mucha intranquilidad. El puente no era muy largo, pero sí de unos 25 metros, me acuerdo que íbamos platicando. Antes de llegar a la orilla, volteé para atrás porque la señora ya no me respondía. Me di cuenta de que ya solo escuchaba mis pasos en la lámina. Con verdadero asombro, me percaté de que nadie caminaba detrás de mí. Busqué a la señora, pero no la veía por ninguna parte. Me asomé hacia abajo, rumbo al arroyo, no lo podía creer, no había nadie. Me atreví a hablarle. Me dirigí a ella como señora, pero nunca tuve respuesta. Parecía una broma macabra. Era como si la anciana se hubiera desaparecido de un momento para otro. No lo pude contener, varios escalofríos recorrieron mi cuerpo.
Entonces, por inercia, comencé a caminar deprisa. Ya no faltaba mucho. Todo el camino sentí la mirada de esa mujer, como si todavía fuera acompañándome. Cuando llegué a mi casa, todavía me encontraba temblando. Pensé que ahí había terminado todo, pero aunque ya me encontraba en mi casa, seguía estando sola. Entonces, ya no sabía qué hacer, encerrarme o quedarme afuera a esperar que llegara alguien para acompañarme. Pero si hacía eso, era a sabiendas de que podrían tardar horas. Decidí meterme a la casa y encerrarme en el cuarto que compartía con mi hermana menor. Pero apenas cerré la puerta principal, tocaron con insistencia. Se me hizo extraño porque todos se habían quedado en la fiesta y no teníamos vecinos cercanos. Iba a abrir para ver quién era, pero escuché la voz de aquella señora que se me había desaparecido en el puente. La verdad sentí que se me heló la sangre. Me aparté de la puerta. Escuché a la anciana que me decía: «Niña, niña, ábreme. Voy a acompañarte de aquí en adelante, como tú lo aceptaste». No entendía qué era lo que me quería decir con eso. Lo único que se me ocurrió hacer fue meterme a mi cuarto y, de paso, lo hice hasta debajo de la cama. Me encontraba en penumbras. No me había dado tiempo de encender una luz, ya tan siquiera una veladora pequeña. Los minutos pasaron bastante lentos. Con tal de no hacer ningún ruido, me aguantaba las ganas hasta de llorar. Ahí estuve por un rato sin moverme. De vez en cuando me asomaba, levantando la colcha un poco porque caía completamente al suelo. De repente, sentí y escuché los pasos de alguien. No caminaban afuera, lo hacían adentro, en mi cuarto. Sabía que no era mi hermana pequeña porque llegué a ver aquellos pies. Estaban descalzos, eran de una persona grande y al parecer muy arrugados. No entendí cómo pudo entrar porque no se había abierto la puerta ni la de mi cuarto ni la principal. De pronto, sentí que quien estaba ahí se sentó en mi cama. De hecho, se hundió el colchón. De rato, se acostó. Podía escuchar que murmuraba mucho y muy rápido. Hasta parecía que rezaba. Ya no podía con mi miedo. En eso, abrieron la puerta principal y escuché a mis papás. Sabiendo que alguien estaba sobre mi cama, no me atrevía a salir ni siquiera a gritarles. Abrieron la puerta del cuarto, escuché que dijeron que no había nadie. Entonces, me armé de valor y salí deprisa. Antes de que me regañaran por haber regresado sola y sin permiso, les conté lo que me había sucedido y les dije lo mucho que estaba asustada. Un tanto incrédulos, revisaron todo el cuarto y, de paso, la casa. No se encontró nada, ni siquiera huellas. Ya no me dijeron nada, pero me advirtieron que no volviera a hacer una cosa así porque corría mucho peligro sola en el monte. Así quedaron las cosas. Esa noche dormí tranquila. Al siguiente día, aunque no se me había olvidado lo sucedido, traté de ya no pensar en eso, y así fue hasta que se llegó la hora de dormir. Me acuerdo que me acosté con un presentimiento. Unas horas después, desperté súbitamente porque me jalaron los pies. Abrí los ojos teniendo todavía esa sensación de que alguien me había agarrado. Me enderecé un poco y recorrí el cuarto con la mirada. Después, me asomé alrededor de la cama, me agaché, revisé abajo, no había nada. Un poco desconcertada, me volví a acostar. Apenas cerré los ojos, me dijeron al oído: «Aquí estoy». Salté del susto porque reconocí la voz, era de la anciana que me había acompañado la noche anterior. Por el movimiento, desperté a mi hermana, quien se levantó asustada. Le dije que nos saliéramos pronto de ahí. Les hablé a mis papás. También se levantaron mis hermanos. Entre todos, buscamos por todas partes, pero no había nadie. Total que me convencieron de que lo había soñado. Lo acepté porque era mejor creer eso que pensar que me estaba volviendo loca. Pero para mi desgracia, esa solo fue la primera vez de muchas que me despertaron jalándome los pies.
No solo me pasaba eso, también escuchaba voces y murmullos en todo el cuarto. Cosa curiosa era que mi hermana no oía nada. Solamente le dije a mis papás una o dos veces, pero poco caso me hicieron. Así se pasó el tiempo. Aunque parezca absurdo, todo aquello me sucedió tantas veces que, por decirlo de algún modo, me llegué a acostumbrar. Me jalaban los pies, me hablaban, hasta me movían la cama. Sí me asustaba, pero trataba con todas mis fuerzas de ignorarlo. Como ya no dije nada, mis papás dieron por hecho que ya todo había pasado, pero no era así. Pasé por tiempos difíciles, hice mi vida, fui mayor de edad, tuve novio y me casé siendo muy joven. Tenía 20 años. Durante todo este tiempo, llegué a ver a esa mujer muchas veces, en sueños o como alucinaciones. Aunque no me agredía, siempre estaba presente y durante las noches no me dejaba en paz. Años después, una mañana, cuando me desperté, estaba esa mujer a los pies de mi cama. Me dijo con una voz muy extraña que ya se había ido a otro plano y, como ya no me podía acompañar aquí, me tenía que ir con ella. Escucharla decir eso me llenó de espanto. Me estaba diciendo que se había muerto y me iba a ir con ella, no sé a dónde. Obviamente, eso para nada me gustó. No encontré otra opción. Le platiqué a mi esposo, quien, al escucharme, se encontraba muy sorprendido porque, por 10 años que teníamos de casados, no le había comentado nada de eso. Le dije que no lo había hecho para no asustarlo. No hubo tiempo para discutir. Empezó a buscar ayuda de inmediato. Conforme pasaban los días, yo me iba enflaqueciendo porque perdí el apetito. Además, me llegó el insomnio. Tenía visiones y escuchaba voces todo el tiempo. Mi esposo se asustó mucho. Habló con una curandera y con otra. Buscó chamanes y brujos. Nadie podía darle una solución a lo que me pasaba. Hasta que un día se topó con una señora que era bruja. Se llamaba Eloísa. Al enterarse de lo que me pasaba, ella decidió ir a verme a la casa porque se encontraba en un pueblo lejano y yo me encontraba tan mal que no podría viajar. Nada más al verme, me dijo que yo andaba cargando un muerto. Después que le platiqué a detalle, me dijo que mi caso era difícil porque el muerto que yo estaba cargando era esa bruja. Tenía que quitármela cuanto antes porque ya me estaba consumiendo. Me hizo 3 limpias con plantas diferentes, pero en poco me ayudaron. Yo seguía mirando a esa mujer y, por lo tanto, bajando más de peso. Me hizo también 2 rituales de liberación, uno con agua y el otro con fuego. Pero cada vez me sentía más débil. No tenía dónde pesarme, pero yo me sentía como de 30 kilogramos. Para que aguantara mientras ella encontraba una solución, tenía que comer unas hierbas así, crudas. Me sentía mejor, pero sus efectos duraban muy poco. Me barrió con animales e hizo muchas cosas, pero no me liberaba de la bruja. Como último recurso, la señora Eloísa me dijo que tenía que recorrer aquel tramo polvoriento y, ahí, a mitad del puente de fierro, le dijera a la bruja que ya no quería que me acompañara. Solo así me dejaría libre. Me advirtió que no sería fácil, la tenía que convencer. Por supuesto que para nada me gustó esa solución, pero no había otra. En ese mismo instante, comencé a temblar de miedo. Mi esposo me convenció, como pudo, de que tenía que hacerlo y, además, lo más pronto posible porque el tiempo se me terminaba. Ya decidida, una tarde, 2 días después, caminamos rumbo a la casa de mi tía. Mi esposo y uno de mis hermanos se regresaron para esperarme en la casa de mis papás. Mi otro hermano se vendría detrás de mí, pero unos minutos después, por si me llegara a pasar algo, porque la verdad ya me encontraba muy débil. Pasando unos minutos de las 12, me metí al monte como aquella noche de la fiesta, solo que 30 años después. Caminé 300, 400 metros y no sucedía nada. Volteaba constantemente, tratando de mirar aquel bulto negro que yo recordaba se me había atravesado varias veces.
Caminé todavía más, quizás ya eran 600 metros. Ya estaba por llegar al puente de fierro que tanto miedo me producía y no había visto ni sentido nada. Llegué, me paré donde iniciaba y le grité con fuerza a esa mujer para que apareciera. Volteé para un lado y para el otro, no aparecía nada. Entonces, volví a gritar. Comencé a caminar despacio por el piso de lámina. Escuchar mis pasos me hizo recordar aquel momento. Entonces sí, sentí un escalofrío. Antes de llegar a la mitad, comencé a sentir una presencia detrás de mí. Los escalofríos no paraban, y unos pasos estaban por alcanzarme. Me paré justo a la mitad del puente, me detuve, y aquellos pasos también lo hicieron. La presencia era tan fuerte que yo sabía que la bruja se encontraba detrás de mí. Lo que iba a hacer tenía que hacerlo ya, porque mi hermano venía solo a unos cuantos metros atrás, y esto lo tenía que hacer yo sola. Muerta de miedo pero decidida, volteé lentamente. No puedo explicar con palabras lo que sentí cuando mis ojos se encontraron con los de esa mujer. 30 años después, la bruja no me pareció tan vieja ni tan alta, pero con su sola mirada me estaba dominando. Como pude, tartamudeando, arrastrando las palabras, le dije que ya no quería que me acompañara. Le supliqué que me dejara porque yo ya quería continuar sola. Le di las gracias por estar conmigo durante tanto tiempo. De muchos modos, le di a entender que ya no tenía miedo, que ya había crecido, que no necesitaba más compañía para caminar. Esa mujer, la bruja, solo me miraba sin parpadear. Le dije que me retiraba, pero que ya no me siguiera porque ya no la quería conmigo. Me di la vuelta y caminé confiada, muy segura de que pronto sería libre. Pero a cada paso que daba, escuchaba y sentía que esa mujer venía detrás de mí. Los pocos metros que le faltaban para terminar el puente se me hicieron eternos. Cuando se terminó y pisé la tierra, aquella sensación también se acabó. Aunque estaba débil y mareada, me sentí mejor. Ni siquiera tuve que voltear para comprobar que esa mujer ya se había ido. Lo podía sentir en el cuerpo y en el alma. A los pocos minutos, mi hermano me alcanzó y me ayudó a llegar a la casa de mis papás. Mi esposo y mi hermano me recibieron con alegría. A partir de ese día, comencé a mejorar hasta recuperarme del todo. Bueno, no lo hice en un 100%, porque por un tiempo me llegué a sentir observada, y la bruja se llegó a aparecer en mis sueños, pero nada más. De eso ya ha pasado mucho tiempo. Aún así, es algo que no se me olvida y estoy segura que no olvidaré. Por último, quiero decir que no volví a pasar jamás por ese puente de fierro que tanto miedo me daba. No voy a negarlo, no lo hice ni lo hago porque tengo miedo de volver a toparme con esa bruja. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.